Trabajo acá en el colegio, soy catequista en los cursos más grandes del secundario y soy consultora psicológica también, y ya hace muchos años que trabajo, además del trabajo como catequista, en todo lo que es educación de la afectividad y de la sexualidad, en muchísimos colegios, en todo lo que es toda la educación para el amor y la educación sexual de los chicos, en primaria y en secundaria, y siempre también trabajando con los padres y con los docentes. Mucho de mi trabajo lo hago con mi hermana, que es médica. Ella está operada, así que bueno, esta parte la estoy haciendo yo sola. Maya me pidió, y ya lo venimos haciendo desde hace unos años, trabajar con los chicos de sexto y con sus padres. Los que son papás de quinto, el año que viene van a tener esta charla con sus nenas o con sus varones y ustedes presentes en la charla. Pero este año me pidió que la charla para padres la adelantáramos para que ustedes me conozcan, ustedes sepan de qué manera yo hablo con los chicos, qué temas tocamos, qué palabras yo pongo, lo cual es muy importante porque es un tema que no es hablar de geografía, es hablar de algo que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con el pudor, que tiene que ver con ir haciéndome mujer o varón, y por lo tanto es muy importante que ustedes tengan este espacio de ustedes para preguntarme, sacarse las dudas, las inquietudes o sus preocupaciones sobre el tema de la sexualidad. Además, este año incluimos a los papás de cuarto, porque la verdad es que es un tema que entra en nuestras casas muchas veces de maneras que nosotros no queremos, a través de la computadora, muchísimo, a través de la tele, a través de las redes sociales, y muchas veces uno no sabe bien qué palabra poner o qué decir frente a algo que mi hijo trae del colegio, frente a algo que me cuenta. Por eso este año incluimos también a los papás de cuarto, si bien sus hijos el año que viene no van a tener esta charla, salvo que haya alguna situación para hacerlo, sino que la van a tener al año siguiente. Así que bueno, eso es un poco para ambientarlos, siéntanse cómodos para preguntar todo lo que quieran. Yo les voy a contar un poco cuáles son mis fundamentos antropológicos y mi mirada ética de la sexualidad y de qué manera encaramos los temas que trabajamos con los chicos. En primer término, lo primero que con esto mismo empezamos con los chicos de cualquier edad es entender qué es la sexualidad y de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Y hablar de sexualidad es hablar de personas. Esto es el mensaje primero que le damos tanto a los padres como a los chicos, de personas que somos sexuadas. La sexualidad no es un agregado a la persona, la sexualidad es parte inherente de la persona. Ser mujer o ser varón no es solamente la posibilidad de vivir una vida sexual activa, sino es que pensamos como mujeres o varones, amamos como mujeres o como varones, actuamos en la vida como mujeres o como varones. Entonces, educar la sexualidad es ir educando a este niño o a esta niña para que vaya apropiándose de lo que significa ser varón y ser mujer. Y por supuesto que esto significa que un chico, y un chico niño y un chico adolescente, vaya pensando en qué varón yo me quiero convertir o en qué mujer yo me quiero convertir. De qué manera amo, de qué manera me divierto, de qué manera estudio, de qué manera me relaciono con los otros como varón o como mujer. Esto significa que la sexualidad es mucho más amplio que solo la genitalidad, que es lo que nos muestran los medios. Pareciera que hablar de sexualidad es hablar de ejercicio de la sexualidad, de prácticas sexuales, de relaciones sexuales. Por supuesto que estos temas también se toman en sexualidad, por supuesto, toda la corporidad es un tema central en la sexualidad, pero no es lo único. Entonces, en primer lugar, esta mirada más amplia, más abarcativa de la sexualidad humana. Y fíjense que en esto, los seres humanos tenemos muchas diferencias en esto de ser varón y ser mujer. Y yo a los chicos les pongo siempre ejemplos de la vida cotidiana y de la vida escolar, que es lo que ellos más horas están acá en el colegio. Por ejemplo, de su manera de estudiar, o cómo aprende un varón y cómo aprende una mujer. Yo trabajo con los chicos más grandes en el colegio, con los que están en quinto y sexto año. Y a mí me llama la atención porque yo les exijo tener su cuaderno, su carpeta, por supuesto. El varón siempre me dice, Celina, ¿para qué querés que anote si yo ya entendí todo?
La chica, en general, por supuesto hablamos de en general, es más aplicada. La mujer copia todo si vos le decís que tiene que copiar todo. Por supuesto, cuando el varón se lleva la materia, le pide a la chica que le dé la carpeta para poder copiarla. Ahora, lo que el varón entendió en marzo, en noviembre se lo sigue acordando. Y en general, una mujer, si ese tema no tiene que ver con algo significativo en su vida, lo saca de la cabeza. Estudió para la prueba, aprendió, aprobó, listo, a otro tema. Pero su carpeta está impecable. Estas son cosas, no habla de que uno es más inteligente que el otro, habla de que accedemos al conocimiento por intereses diferentes. Una mujer, si trabaja en un equipo con varones y hay que hacer una lámina, se va a fijar que la lámina esté prolija, que las letras no se caigan, le va a poner color, la va a decorar, se va a fijar en el detalle. El varón quiere que esté la información, que es lo que tiene que estar esencialmente en la lámina, pero no le va a importar tanto todo lo que tiene que ver con el detalle. Esto es tan femenino y tan masculino. Fíjense en una conversación a veces, las mujeres, que tenemos con nuestro marido, le contamos tanto detalle que al final dice, ¿me decís lo que me querés decir? Que uno dice, claro, para nosotros es importantísimo completar la información central con todo lo otro que hace a la información. Y el varón dice, de a una cosa por vez y lo central. ¿Vamos a decir que uno es más inteligente que el otro? No, de ninguna manera. Tenemos una manera de ver la realidad, de comprender la realidad diferente, ni mejor ni peor. Fíjense en el tema del amor y de los sentimientos, en el tema de la amistad. Yo le pregunto a los chicos, ¿cómo es una pelea de varones? Y los chicos te dicen, a las piñas, y dura 2 minutos. En el recreo siguiente, un varón le dice al otro, ¿querés jugar a la pelota? Y ya le está diciendo todo. Te perdono o perdoname, somos amigos. No tiene que decir más palabras. ¿Cómo es una pelea de compañeras en el colegio? Claro, dura todo el tiempo que a cada una de las que se peleó le lleve contarle a todas las demás del grupo por qué se peleó con esta. Y después de contarle a todas, con lujo de detalles, a lo mejor se amiga de vuelta con esta. No se agarran a las piñas, en general, pero todo lo resuelve a través de la palabra. Esto es muy femenino. Tenemos que hablar. Cuando le decimos esto a nuestros maridos, tiemblan porque, claro, nosotros resolvemos las cosas muchas veces hablando, poniendo los sentimientos, expresándolos. El varón ama en la acción. Es bien diferente la manera de amar del varón y de la mujer. Y el gran error es querer que el otro ame como amo yo. Entonces, ir entendiendo y aprendiendo que somos diferentes es la gran tarea que tenemos en la vida. Y no querer convertir al otro en un espejo mío. Fíjense, típico de las mujeres, la mayoría trabajamos, o casi todas, o muchas trabajamos, y fíjense que con esto de que miramos los detalles, muchas veces volvemos de nuestro trabajo, vemos a alguno de nuestros hijos, a lo mejor a uno adolescente que lo vemos más callado que otras veces, que vemos que pega un portazo y se mete dentro del cuarto, vemos que en la comida no abrió la boca y vemos que el fin de semana no llamó a nadie. Unimos todos los detalles y decimos, Juancito está mal. Y se lo decimos a nuestro marido. Che, algo le pasa a Juancito. Y por ahí nos va a decir, ¿qué? Pero no qué porque no le importa. Le digo, ¿vos no ves nada de lo que pasa en esta casa? Y el buen varón dice, pero yo estoy laburando. Y nosotros acabamos, yo no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el varón? Mi manera de amar es hacer cosas por las personas que yo amo. Cuando entiende todo lo que le explicamos, dice, ¿qué querés que haga? Hay que llevarlo al psicólogo, hay que anotarlo en un club, hay que... No, andá y dale un abrazo, decirle, acá estoy. Nuestra manera de amar, estar cerca, el contacto, hablar. No resolvemos por ahí todo el problema, pero sabemos que la compañía y la presencia es importantísima para que el otro se sienta que hay alguien que está al lado de él. Maneras de amar diferentes. Yo esto lo remarco mucho porque esto es educación de la sexualidad. Educación de la sexualidad es educación de una persona que piensa, que ama, que actúa como varón o como mujer y que no pretende ser lo otro, sino que quiere ir profundizando y entendiendo y mirando modelos para pensar en qué mujer o en qué varón yo me quiero ir convirtiendo. Así que bueno, esto es un poco como para que sepan que esta es la introducción
que por supuesto en la charla la hacemos graciosa, hacemos chistes, le quitamos toda la solemnidad al tema, porque para los que tienen mi edad, que ya pasamos los 50 largos, el tema sexual era un tema tabú, era un tema que no se hablaba, era un tema absolutamente secreto, ligado a lo oscuro y a lo transgresor, pero de esto no se hablaba, pero tampoco hablaban los medios, tampoco hablaba la tele, tampoco hablaban los diarios, no hablaba nadie del tema de la sexualidad. De eso se pasó a esta cosa de que ahora todo se habla, todo se muestra, todo se cuenta, con un nivel de falta de pudor, no solamente de falta de pudor del cuerpo, sino falta de pudor de los sentimientos, que es llamativo. Puedo contar las cosas más dolorosas adelante de todo el mundo y uno dice, pero resguardate, cuida tu intimidad. Entonces, la educación de la intimidad, de que hay temas valiosos que uno solo comparte con pocas personas que me van a cuidar bien, es un tema que tiene que ver con la sexualidad humana. Así que bueno, esto es un poco como introducción y como ver dónde estamos parados hoy, siglo XXI, en el tema de la sexualidad. La de abajo es esa. Esto es un esquema muy acotado de situaciones que fueron pasando en el siglo XX, sobre todo. La gran revolución sexual en el siglo XX es alrededor de la década de los 60, cuando por primera vez, y porque aparece la pastilla anticonceptiva femenina, se separa el sentido de la sexualidad de la procreación. Entonces, se puede vivir una sexualidad sin tener hijos. Esto es un cambio enorme, porque hasta ese momento el sentido de la familia y el sentido de la sexualidad era tener hijos. Y la familia bendecida era la familia que tenía muchos hijos. Y acá aparece todo el tema de que la mujer empieza a ocupar un rol diferente, empieza a plantearse la sexualidad, empieza a plantearse la posibilidad de decidir separarlos o espaciar los nacimientos, empieza a plantearse proyectos personales de estudio así a nivel masivo, un cambio enorme. Y ya la sexualidad no está ligada exclusivamente a la posibilidad de la procreación. Después viene una segunda revolución importante, que es la época del hipismo, donde era paz, amor y rock and roll, es decir, el sentido de la sexualidad no solo está desligado de la reproducción, sino que también puede estar desligado de la afectividad. Yo lo puedo vivir como una experiencia placentera, pero no afectiva. Esto es un cambio gigante también. Es decir, yo la paso bien, nos cuidamos para que no haya consecuencias no deseadas, pero yo no necesito estar enamorado de vos. Gran cambio también en la sociedad, que esto uno lo escucha permanentemente a través de los medios de comunicación. Y otra revolución grande, y ya nos estamos quedando lejos, seguramente ahora debe haber alguna que ya la van a estudiar los sociólogos, es del 90 en adelante, cómo se separa, es decir, la sexualidad se convierte en un bien de consumo. Hay que probar todo. No hay que perderse nada, por supuesto no es necesario el afecto, ni hablar que nadie está pensando en la reproducción, y en esto de probar todo, ya ni siquiera importa la diferencia de género de ser varón y ser mujer. Entonces se prueba varón con mujer, dos tríos, swingers, todas estas cosas que uno va escuchando que dice, pero ¿en qué se ha convertido la sexualidad? Este es el mundo que viven nuestros chicos, y este mundo no lo eligieron ellos vivir, tampoco por ahí nosotros. Entonces uno tiene que entender que muchas veces cosas que los chicos preguntan, cosas que los chicos dicen, vienen de lo que van escuchando en el ambiente, de esta manera de entender la sexualidad. Vos probaste, van en el auto, escuchan la radio, y los programas por ahí de FM para jóvenes hacen cada tipo de pregunta. Darse, ¿cómo es? Da para darse, engancharte con uno, probaste la colectora, uno va escuchando y diciendo, ¿pero qué está diciendo? Y como que todo fuera, nada tiene consecuencias, hay que pasarla bien, hay que divertirse, hay que probar, hay que después elegir lo que uno quiera, y esto no deja consecuencias. Esto es lo que marcan los medios. Esto vos lo podés vivir sin que te pase nada a vos como persona. Y es acá sobre donde uno tiene que trabajar. Puede ser que no haya un embarazo, puede ser que no haya una enfermedad de transmisión sexual. ¿Eso es lo único que importa de la sexualidad humana? ¿O hay un registro, una memoria corporal, psíquica, de experiencias vividas
que hace que yo me relacione con el otro, y si toda mi vida permití que me usaran o usé al otro, cuando alguien se acerque, lo primero que voy a pensar, este o esta, ¿qué viene a buscar? De esto no hablan los medios. Esta es la palabra que uno tiene que poner en casa. Y no porque tiene que ser un experto en sexualidad, sino justamente decir, ojo, que esto te deja un registro, como cuando a un chiquito ha sido pegado y ve que viene y alguien se acerca y abre el brazo, lo primero que va a pensar es que le van a dar un bollo. Entonces, esto es memoria corporal. Hay una memoria psíquica de que ciertos gestos significan o amor, cuando sean usados para amar, o peligro, si este me va a golpear, o uso, si dejé que me usen o usé al otro. Entonces, esta es la palabra que uno tiene que ir metiendo con la vida cotidiana. No tenemos que convertir la sexualidad en, bueno, vení, sentate que te voy a hablar, y transpiramos la gota gorda diciendo, bueno, ¿qué me va a decir ahora? Porque nos sentimos re incómodos de hacer eso. Pero en las comidas, en las conversaciones, en el té, en la mesa, son momentos privilegiados, en los momentos de vacaciones, donde uno comparte por ahí un poquito más con los chicos, privilegiados para esta otra parte de la sexualidad, esta mirada integradora de la sexualidad. Por supuesto, cuando hablo de mamá y papá, entendiendo la realidad de que hoy la separación es una realidad muy presente en muchas familias, pero esto no quita que tanto mamá como papá, cada uno juntos o cada uno desde su casa, trabaje en crear esta idea y esta mirada de la sexualidad humana. ¿Cuál es la mirada que tengo yo, que la tiene mi hermana también, con quien trabajo muchas veces, y que, por supuesto, esto está en los libros, no la inventamos nosotros? Es lo que se llama una ética sexual personalista. ¿Y cuáles son como las ideas fuertes de esta mirada de la sexualidad? En primer lugar, lo que les decía al principio, una mirada integradora de la sexualidad. No, la sexualidad no es solo genitalidad, sino que pienso, amo, actúo como varón o como mujer. Y que en esta persona que somos no hay aspectos que son más dignos que otros. Toda la persona es digna. Yo fui educada en que había en el cuerpo y en el ser humano las partes nobles, el intelecto, la espiritualidad, y partes indignas, el cuerpo que uno tiene que llevar porque no queda otra. Entonces uno, si un chiquito se toca un ojo, no le dice saca la mano del ojo asqueroso, pero si se toca sus genitales, le decimos saca la mano, chancho asqueroso. Y le estoy dando un mensaje, ¿qué le estoy diciendo? Esa parte de tu cuerpo es chancha, esa parte de tu cuerpo es asquerosa. Nos va a salir igual, no se haga problema porque esto nos pasa a todos. Pero después volver a pensar, no, todo él es digno. Y no sería bueno que se lastime el ojo, o que se lastime la oreja, o que se arranque pelos, y tampoco es bueno que un chiquitito, que a lo mejor es chiquito y está descubriendo sus genitales, toque sus genitales adelante de los demás, o mirando tele. Entonces, el aprender a cuidar el cuerpo, el aprender que todo su cuerpo es digno, que todo su cuerpo debe ser cuidado, que todo su cuerpo debe ser valorado, esto tiene que ver con esta mirada de la sexualidad. Y esto no se aprende por un discurso, esto se aprende cuando un padre y una madre se han ocupado desde chiquititos que su chiquito se bañe, si tiene piojitos se sacan los piojitos, si se hace pis en la cama lo baño antes de venir al colegio, si tiene las uñas largas se las corto, si tiene que dormir en casa, duerme en casa y no vive de pijama party en pijama party que no sé dónde duerme, qué hace de noche, a qué hora se acostaron, qué excesos cometieron. Y todo esto, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Sos valioso, sos valiosa, y mi tarea como padre es cuidarte. Entonces, programas, sí, por supuesto, cumpleaños, esto, lo otro. Dormir se duerme en casa. Irás alguna vez a la casa de tus primos o a la de este mejor amigo que conozco de toda la vida, pero que todos los fines de semana sea un pijama party, y esto no ayuda a ir creando esta conciencia de que a mí me cuidan, soy valioso y tengo límites. Los chicos van viviendo una situación de no límite. Los programas empiezan salen de casa a las 8 de la mañana, se van a un cumpleaños, se van a un pijama party, a la mañana se levantan para hacer hockey, después se van a otro té, y a veces los veo, y esto pasa en secundario, lo veo el domingo a la tarde, cuando viene destrozado, no compartí nada, y viene con un humor de perro porque tiene que hacer los deberes para el día siguiente. ¿Cómo le voy a decir que no a los 14 si a los 9, 10, 11 le digo que sí a todo? Entonces, estas son las cosas en las que uno como padre
tiene que saber que sin poner la palabra sexualidad está educando en qué varón y qué mujer tenés que ir convirtiéndote de a poco. Ser varón y ser mujer, vimos esto que es ser diferentes y complementarios y ninguno más o mejor que el otro. La persona se realiza en el vínculo con el otro. Lo vincular es esencial a la vida humana y es esencial a la sexualidad si entendemos la sexualidad como la expresión de sentimientos afectivos, expresión del amor. Por eso para mí es muy importante el que dice la sexualidad es lenguaje del amor. El sexo por diversión, que es lo que hoy vive el adolescente, porque esto es lo que propone la sociedad. Por dinero, sin compromiso, sin amor, es una mentira del lenguaje sexual. Y esto tiene consecuencias. Lo que les decía al principio, por ahí no consecuencias físicas, pero sí consecuencias psíquicas de no encontrar el sentido profundo a los gestos que expresan el amor y que lo que hacen sentir a la persona es un vacío que no sabe cómo llenar. Por supuesto que un chico de 14 años no siente el vacío cuando uno le explica esto, pero si nos volvemos personas confiables para ellos en todos otros aspectos, va a tomar nuestra palabra, porque el vacío se siente cuando van pasando los años y uno ve jóvenes de 20 y pico, de 30, de 30 y pico, que no pueden concretar proyectos afectivos, que tienen miedo al compromiso, que no terminan de entender lo que es expresar el amor a través de los gestos. Y esto tiene que ver con una historia recorrida. Es ahí cuando se empieza a sentir el vacío, no a los 14 años. Pero por eso uno tiene que ser muy confiable en otros aspectos para que esto realmente al chico le resuene. A mí mi mamá, a mí mi papá, a mí mi abuela, a mí tal profe, me dijo tal cosa y yo a esa persona la respeto. Por eso no lo entiendo tanto, pero lo guardo. Y después también esto de tener una mirada, ¿qué mirada moral tenemos sobre el crecimiento de nuestros hijos? En mi época, la ética, la moral, de la moral se tenía una mirada fotográfica, es decir, claramente nuestros padres nos decían esto está bien y esto está mal, no había otra cosa. Entonces uno, si caminaba dentro de lo que estaba bien, acá tenía bien marcados los límites de lo que estaba mal, iba por el buen camino. Si salía de esto, se había desbarrancado. Esto tuvo consecuencias graves porque vamos a poner un tema que es propio de la adolescencia, el tema para un varón sobre todo, para las nenas menos, pero también el tema de la masturbación. Aprender a manejar el impulso sexual no es una cosa que se aprende en un día porque alguien me diga, contrólalo. No existe. El impulso sexual es algo que un niño que va creciendo va a tener que ir aprendiendo a manejar y aprendiendo a ver qué estímulos me hacen estar en una situación de excitación y ver si yo elijo o no estar en esta situación de estar excitado y cómo lo voy a manejar. Esto se va educando y se va aprendiendo. Dentro de la mirada moral fotográfica, si estaba mal, un chico se desalentaba enormemente. Porque claro, estamos en un colegio católico donde la confesión y la comunión y la ir a misa es un eje de nuestra vida espiritual. Un chiquito, esto me decía mi hijo que vino también a este colegio, y él me decía de sus amigos, mi hijo tiene 32 años ahora, pero cuando me dice de sus amigos me está hablando de él, dice, mira mamá, cada vez que nos íbamos a confesar me masturbo. Después de 6 veces de decir lo mismo, no dejábamos de masturbarnos, dejábamos de confesarnos. Y esto es terrible, porque justamente lo que hay que hacer a un niño que está creciendo es acompañarlo con cariño, entendiendo que esto le está pasando y poniéndole una meta alta. ¿En qué varón te querés convertir vos? ¿Un varón que vive una sexualidad plena masturbatoria? ¿O un varón que llegue al encuentro de una mujer con la que va a vivir una experiencia sexual completa? Entonces, vos ponete esa meta y andá de a poquito creciendo, sabiendo que el impulso sexual se va aprendiendo a manejar de a poco. Entonces esto es muy tranquilizador para un chico, porque se siente acompañado, se siente cuidado, se siente impulsado a proponerse metas altas, pero se siente entendido en su situación actual. Esa es una mirada cinematográfica, es decir, atenta a las etapas de crecimiento de la persona humana que tiene que ir aprendiendo a amar más,
porque este es el sentido de la vida, convertirnos en personas que sepamos amar. Entonces, esta es un poco la mirada. Dentro de esta mirada, que parece hermosa, hablamos de todo con los chicos. No hay tema que no se pueda tocar en sexualidad si uno siempre lo pone en este contexto. Y eso no significa caer en conversaciones chabacanas, sino a cada pregunta que los chicos las hacen, sacadas del entorno y de lo que ven y escuchan y viven, la ponemos y la encuadramos en este entorno de una ética sexual personalista. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Cómo es la metodología de trabajo? Trabajamos a partir de preguntas anónimas. Entonces los chicos en clase hacen preguntas, separados varones de mujeres, ahí pone todos, hacen preguntas, y esas preguntas yo las recibo antes de la charla, separadas las nenas de los varones, y entonces la charla, que tiene un esquema, va a ir respondiendo las inquietudes de los chicos. Por eso no hay que asustarse nunca de lo que preguntan los chicos, y nos permite hacer un diagnóstico de por dónde están aprendiendo los chicos el tema de sexualidad. La verdad que a medida que pasan los años, lo que vamos viendo es que cada vez más, sobre todo los varones, más precozmente acceden a la pornografía. Entonces, el nivel de pregunta, el nivel de información es tan descarnado, tan deshumanizado, tan desafectivizado, que llama la atención. Y llama la atención en la adolescencia como las chicas se van desafectivizando, que al principio ligaban siempre la sexualidad al amor, y van adquiriendo o imitando una sexualidad más masculina, donde el varón, cuando se excita porque ve pornografía, no piensa que está enamorado de lo que ve. La chica todavía, si se excitaba, era más ligado a, ay, lo amo, es mi novio, no sé qué. Cada vez se ve más chicas muy descarnadas en su manera de preguntar y de acceder a la información. Y esto es preocupante también. Esto sería ir entendiendo la mirada evolutiva de la sexualidad, es decir, la sexualidad va teniendo características propias de cada etapa. La infancia es la primera infancia, de 1 a 6 años, es la etapa de la gran curiosidad. No hay ninguna traba para preguntar, porque todo tiene el mismo nivel de interés y de inquietud. Las estrellas, el planeta, sus genitales, la panza de mamá, por qué las nenas no tienen pito, todo es lo mismo. Los que nos preocupamos mucho en cómo contestamos somos nosotros y qué decimos, pero tengamos claro que ninguno se acuerda de una respuesta de sus padres a los 3 años. Nadie, no se sientan que van a cometer un horror si dicen una palabra de más. Lo que sí me va quedando es, con mamá y papá puedo hablar, o con mamá y papá no puedo hablar. Por los nervios, porque me dicen después me contesto y no me contestan nunca más, porque me dicen preguntarle al otro y el otro zafa. Esto sí va quedando adentro de un chiquito. ¿Cómo me contestó que se tiene un bebé? A los 3 años nadie se acuerda. Así que bueno, es la etapa de la gran curiosidad, y es la etapa además, que es el jardín de infantes, en donde claramente lo que aparece es la figura en general paterna, en cuanto a esto de todo no se puede, existe el límite, es hasta acá, hay cariño, pero hay también firmeza. Esto es lo que se ve, que esto es lo que se llama psicológicamente la resolución del Edipo, pero esto es lo que se ve que cada vez se está resolviendo menos. Entonces los chicos entran a primaria, que es la etapa en que se ha serenado toda su curiosidad, porque claramente entendieron la prohibición o lo prohibido o el límite. Nos encontramos chicos que esto no lo tienen incorporado, entonces no tienen incorporado el límite. Entonces pueden caminar por la clase, querer salir, querer hacer tal cosa, querer hacer tal. Y uno dice, pero no, ahora son 15 minutos que tengo que aprender las letras. Y no, y el chiquito hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no tiene incorporado hasta acá, todo no se puede. Se duerme en su camita, papá y mamá te quieren mucho, o mamá te quiere mucho, pero vos dormís en tu camita y mamá duerme en la suya. Es decir, todo esto se ha ido perdiendo, el límite incorporado. Y es importantísimo que esto ocurra, porque el límite lo que genera es una serenidad de toda esta curiosidad sexual y permite el aprendizaje, que es la época en la que están sus chicos, terminando. Entonces, lo que hay es la apertura al intelecto, la apertura al aprendizaje, la apertura a que tengo curiosidad sexual, pero no porque hay hormonas sexuales que están funcionando, porque mi intelecto hace preguntas. Entonces, es el momento de muchísimas preguntas, pero no hay la revolución hormonal que va a empezar
a lo mejor algunos que tienen un chiquito más grande o una chiquita más grande ya empieza a notar como un cambio, y otros lo van a notar en los próximos años. 11, 12, 13 es un momento de enormes cambios y de gran sensación de desamparo para un chico, porque pierde todo lo que es la seguridad de la infancia. Pierde el cuerpo de la infancia. El cuerpo sin pedir permiso empieza a cambiar. Entonces empiezan a ver que o le crecen las lolas, o que le salen pelitos, o que tiene granitos, o que se le engrasa el pelo. Todo el cuerpo está cambiando sin pedir permiso. Entonces pierde el cuerpo de la infancia, pierde la identidad de la infancia. Yo era un niño, yo era una niña, ahora me dicen para esto sos grande, para esto sos chica, y pierdo los padres de la infancia. Esos padres maravillosos que me sentía súper segura, ahora ya está, ay papá, no me des un beso, ay mamá, ay no, déjame, ay no llames a la casa de mi amiga que me da vergüenza. Empieza toda esta cosa de, ¿quiénes son mis padres ahora? Entonces todo esto genera una sensación de enorme fragilidad psíquica que los lleva a los chicos a empezar a querer ser idénticos a los pares. Todos tenemos que hacer las mismas cosas, si no me he visto igual que los demás, no sé qué, me tenés que dejar hacer los mismos programas que todos, para empezar todos van, todos lo hacen, soy la única, soy el único, y uno está ahí en este tironeo, soy un monstruo porque no la dejo ir, pero esto va en contra de lo que yo quiero hacer, que yo quiero educar de otra manera, y bueno, esta es entrar en la adolescencia, es el enorme y largo juego de la negociación, de mantener nuestros principios y saber que hay cosas que va a haber que transar, en el buen sentido de aflojar, pero mantener que estas otras cosas no vamos a aflojar porque este es el estilo de nuestra familia, que puede ser distinto al de otra familia. En esta etapa es en la que los chicos tienen la charla de sexualidad. En esta charla, sobre todo lo que vamos a hablar es de los cambios físicos, lo que es la pubertad, es decir, todos los cambios corporales que se producen tanto en el varón como en la nena. Y vamos a hablar de cómo tenemos un aparato reproductor que comienza a funcionar. Esto es lo increíble de este momento, es decir, aparato reproductor con el que los niños nacen, pero que comienza a funcionar a partir de la adolescencia, por obra de las hormonas que se comienzan a generar por orden de la hipófisis. Este es el proceso que vamos a estudiar detenidamente, que lo estudian en el colegio, y esto es bueno, lo ven desde lo académico, y lo completamos con la charla, en donde vamos a ver cómo funciona este aparato reproductor, tanto en las nenas como en los varones. Los chicos van a recibir toda la información de cómo funciona su propio aparato genital, pero cómo funciona el aparato genital también de sus compañeras o de sus compañeros, porque la vida se comparte. Y el respeto al otro significa entender qué es lo que le está pasando, y cómo lo cuido, y cómo él me puede cuidar a mí. Así que esto es la charla de sexto, y llegamos, por supuesto, a hablar del gran tema que uno nunca sabe cómo tocarlo, que es qué significa y qué es una relación sexual, enmarcada en una historia de dos personajes que comienzan siendo niños, que van a crecer, que van a pasar por la adolescencia, que se van a conocer y enamorar cuando ya estén en la facultad, y que llega un momento en su vida en que quieren comprometer toda su vida, y que hay gestos propios de los compromisos que son profundos entre los seres humanos, y que esto es la relación sexual, y ahí explicamos la relación sexual. Y por supuesto que de ahí, que los chicos por supuesto se ríen porque todos saben ya, pero que lo que quieren es que alguien se lo diga, de ahí inmediatamente, cuando ven que esto está encuadrado de una manera tan natural, se conectan con todo lo que tiene que ver la vida, porque para ellos sigue siendo la relación sexual ligada a tener bebés. Entonces ahí empieza, ¿y por qué los mellizos? ¿Y por qué los trillizos? ¿Y por qué se pierde un bebé? ¿Y por qué nace prematuro? ¿Y por qué la mamá no tiene que fumar? ¿Y por qué nacen enfermos? ¿Y por qué algunos se mueren? Y todas las cosas que quieren preguntar ligados a la vida. Además de todo esto, que es un poco el formato de la charla, están todas esas preguntas que uno dice, ¿y todo esto de dónde viene? Donde aparece el tema de la pornografía, que es un tema importante que siempre tomamos, aparecen muchas veces prácticas sexuales, preguntan mucho los chicos sobre el sexo oral, porque esto lo escuchan permanentemente, o preguntado como sexo oral o como pete, preguntan por supuesto del preservativo, preguntan de métodos anticonceptivos porque algo escuchan,
preguntan sobre las prostitutas, por ejemplo, y todas estas preguntas siempre enmarcado en la filmina anterior de una ética integradora de la sexualidad y una sexualidad vivida con valores y vivida desde el afecto, todo esto se contesta. Así que un poco esta va a ser la charla que los chicos van a tener el año que viene. ¿Qué me quieren preguntar ustedes a mí ahora de todo esto que yo les estuve contando hasta ahora? Dudas que les surgen, preguntas que me quieren hacer. Sí. Escucho mucho de los chicos de 9, 10, 11 años que dicen que están definiendo su sexualidad. Y yo no sé qué significa. Definiendo su sexualidad. Lo escucho todo el tiempo. ¿En dónde lo escuchasen? Lo escucho en el consultorio. Pues, si yo hago terapia, bueno, los chicos a esta edad definen su sexualidad. Lo veo en la tele, en la radio, en inglés. La verdad, sí, yo tampoco te diría, porque digamos, por supuesto que hay trastornos en la sexualidad, como hay trastornos de cualquier otro. Sí, no, un chiquito su identidad sexual, ser varón o ser mujer, lo tiene mucho más claro desde más chiquitito, desde mucho más chiquitito. La orientación sexual, es decir, hacia dónde oriento mi impulso sexual, es decir, quién es la persona que genera atracción sexual, si es una persona del otro sexo o una persona del mismo sexo, esto sí muchas veces se termina de definir en la adolescencia, juventud, no a los 9 años. Y acá un tema que, bueno, en general los chicos no preguntan sobre esto, pero tener claro esto también uno como concepto. La orientación sexual no se elige, la orientación sexual se descubre en la vida. Nadie en un momento dijo, ¿yo qué quiero ser? ¿Homosexual o heterosexual? Ah, voy a hacer tal cosa. No, uno va descubriendo, y les aseguro que con mucho dolor, y yo he tenido alumnos con los que he conversado mucho cuando van descubriendo esto en su vida, con mucho dolor, van descubriendo quién los atrae. Entonces, hay que, es decir, el mensaje nuestro tiene que ser de enorme respeto por las personas que en su vida van descubriendo una orientación sexual que es minoritaria, porque la orientación sexual mayoritaria es la heterosexual, pero hay un porcentaje minoritario que va descubriendo en su vida su orientación homosexual. Sobre esto no hay valoración moral. ¿Qué hace una persona con su orientación sexual, ya sea heterosexual o homosexual? Esto sí tiene una valoración moral. Si una persona promiscua está mal, sea homosexual o heterosexual. Entonces, sobre esto sí hay valoración moral, no sobre que alguien descubra que su orientación sexual es la homosexualidad. Lo que pasa es que los medios nos muestran personas que parece que están divertidísimas con ser lo que son y que hacen alarde. Muchas veces el alarde, y a veces agresivo, viene de lo que ha padecido, de burla, de discriminación y de cosas. Pero bueno, entonces uno dice, wow, qué simpáticos que parecen, qué cancheros, que todo parece que lo tienen resuelto. La verdad, yo me acuerdo siempre una charla que llevé a alumnas de un colegio donde trabajaba, que la daba el doctor Lavaqué, que es un grande en el tema de la educación y en el tema de psicólogo, es educador, es filósofo, y él decía, solo quien adentro de un consultorio percibe el dolor de un joven cuestionándose su orientación sexual, puede entender la profundidad del dolor y por lo tanto comprender la profundidad del respeto que hay que tener por esto, por una persona que está pasando por esta situación. Así que esto yo la verdad que no entiendo qué quiere decir que a los 9 años estén pensando en su orientación, no sé, su definición sexual, porque la verdad que... masculina y femenina bien definida del padre, sí, la verdad que no sé. Bien, ¿alguna duda, pregunta que quieran hacer? Sí. No, que como te voy a decir que a veces los hombres no hablan tanto, las mujeres más, bueno, yo te van a darle a mi hijo de quinto grado. Intenté, pero me cortó el rostro en el colegio y me van a cortar. No sé si seguir intentando, me gustaría que lo escuche primero de mí, pero no sé si seguir intentando, forzarlo, ¿viste? No se puede violentar la intimidad de alguien. Hay chicos con los que se puede hablar de todo y hay chicos con los que no se puede hablar. Y entonces yo no lo puedo forzar a él a una situación violenta, a sentarlo a que me escuche lo que le voy a decir.
Lo que sí tengo que aprovechar son otras situaciones de la vida familiar, ya sea que tenga otro hijo al que le gusta hablar de todo y entonces yo hable fuerte con ese otro hijo para que el otro escuche todo, o yo compre un librito que a mí me guste por sus imágenes y por sus palabras, cosa que uno se mete en una librería, agarra los libritos que tienen que ver con la sexualidad infantil, los mira y dice, esto va conmigo. Uno tiene que ver que uno se tiene que sentir relativamente cómodo con esto. Y lo tengo en casa. Y le digo, mira, Juancito, a vos te incomoda hablar de esto, a mí también me pone un poco nerviosa porque yo de chica nadie me hablaba, pero este librito me encantó. Yo lo dejo en tu biblioteca o lo dejo en la biblioteca. Si él el tema le está hoy interesando, el librito lo va a agarrar. Porque puede haber chicos que están todavía jugando con la pelota y en otro mundo, pero sí tengan claro que en el colegio están escuchando cosas. Entonces, de las cosas que escucho, yo me puedo hacer una fantasía irreal, o puede haber personas adultas que me quieren bien, que van a bajar esta fantasía a una realidad que tenga que ver con valores. Esto es lo que es importante, pero sin forzar a nadie, porque esto no, la verdad que no ayuda. ¿Vos considerás que en quinto grado de un varón, él no tiene ni, está como lejos todavía, pero vos pensás que está bueno que les informemos y que empecemos a hablar con ellos en quinto o esperar que ellos pregunten o que lleguen a sexto? Mira, hay una psicóloga, Selina Bottini de Rey, que dice, que es experta en el tema de sexualidad, y ella dice que un niño terminando sexto grado tiene que saber los misterios de la vida, tiene que estar al tanto de los misterios de la vida. Y sobre todo que esto es ideal que esto lo haya aprendido en su casa. Ahora, si es quinto, si es que en casa a lo mejor se habla el tema con naturalidad y un chiquito de cuarto ya sabe cómo se tienen los bebés, que en general ya lo han visto en tele y se tienen que imaginar qué es lo que pasa cuando ve esas cosas que ve. Si es cuarto, si es quinto, si es sexto, uno va a ir viendo de acuerdo a cómo es mi chiquito. A lo mejor le digo, mira, tuve esta charla, porque tuve esta charla en el colegio, cualquier cosa, me gustó mucho, nos contaron un montón de cosas. Si vos tenés inquietudes o tenés curiosidades, contá conmigo. Abrir una puerta de que esto se puede hablar y después esperar. También uno puede detectar cosas. Si yo cada vez que estoy viendo tele con mi hijo, con mis hijos, veo que si ven un beso, se tapan los ojos, empiezan a reír a carcajadas, es que están muy nerviosos con este tema. Y entonces ahí decir, bueno, pero un beso es algo lindo. Es algo lindo cuando está vivido entre dos personas que se quieren. Lo que pasa es que a veces uno ve personas que se besan y no se quieren. Y esto, entonces ya le estoy metiendo el tema de la sexualidad. Entonces, aprovechar esas situaciones para hablar de eso puntual. No hay que darle una clase magistral. O cuando comiencen con el libro a estudiar cómo es el aparato genital masculino, cómo es el aparato genital femenino, cómo funciona uno, cómo funciona el otro. Y si tenés que estudiar, te ayudo, conocés todos los términos, querés que te explique, estudiamos juntos. E ir viendo el hijo que se abre más fácilmente a conversar esto y él que dice, no mamá, déjame, yo no quiero hablar de esto. Ir entendiendo que, bueno, como cada hijo sea, ¿no? Es bueno que un chico en sexto grado, cuando tenga la charla, ya de esto lo haya conversado en casa. La verdad que sí. O cuando por ahí se burlan de un hermano, ¿no? Diciéndole a vos te gusta fulanita, esos temas que siempre salen. Claro. ¿Quién te gusta entre el mismo hermano, no? Exactamente. Pásame que la próxima... Esto es importante, porque fíjense con todo esto de las burlas con los novios, las noviecitas, lo que te gusta. Es decir, toda la etapa hacia la madurez es un aprendizaje de aprender a amar, ¿no? Lo propio de la niñez es vínculos poco profundos y con muchas personas, los compañeritos. En general, uno al cumpleaños tiene que invitar a todos porque es muy difícil invitar a poquitos, pero la verdad es que a medida que un chiquito va creciendo, el afecto, sobre todo el afecto de la amistad, se va haciendo más selectivo. Entonces, en la adolescencia encontramos que el tema de la amistad es un tema central en la vida de los chicos, pero ellos ya no dicen que son amigos de todos, son compañeros de todos. El grupo de amigos se va haciendo más selecto, voy compartiendo valores, voy compartiendo experiencias, voy abriendo mi corazón a situaciones a lo mejor dolorosas que puedo compartir con 3, pero no con 25. Es decir, la amistad se va haciendo más selectiva.
para ir aprendiendo lo que es el amor humano, donde lo que se aprende es que es un vínculo excluyente, es un vínculo con compromiso y es un vínculo donde la fidelidad es central. Entonces, este camino de aprendizaje comienza en la niñez. Si un chiquito, vieron que los chicos dicen es una convenida o es un convenido, ¿qué quiere decir con eso? Que es alguien que usa al otro para beneficio propio, o porque le pide el deber, o porque se hace amigo para que lo invite al cumpleaños. Los chicos tienen clarísimo que eso no es bueno. Entonces, si un chico entiende en la niñez lo que es respetar al otro y no usar al otro, también va a entender en la adolescencia, cuando le hablemos de que chapar con cualquiera para excitarse es usar al otro y no respetarlo. Pero yo esto se lo enseñé en la infancia, no es que largo con este mensaje a los 14 años. El chico ya va a entender que a las personas no se las usa y que no hay que dejarse usar porque uno es valioso. Entonces, todo este es el camino del aprendizaje de la afectividad que está muy ligado al tema de la sexualidad humana. Así que bueno, esto sería un poquito el camino que tienen que ir aprendiendo. Estoy escuchando que muchas de las cosas están planteándolas como una etapa. A veces los papás, por ignorancia, por nuestra forma de ser o por lo que sea, quizás esas etapas nos las hemos ido acompañando. Yo creo que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Sus chicos tienen 9, 10, 11 años. Nunca es tarde. Si alguien dice, uy, si yo me había enganchado mucho con los pijamas party, bueno, puedo poner un freno ahora. No tiene 15 años, no tiene 17 años, tiene 10. Puede decirle, mira, vamos a hacer esto, tanto pijama party no me gusta. Porque me contás que a veces no duermen, que se tiran cosas a la noche, que una se peleó, que otra. Vamos a empezar a regular un poquito más esto. Programas de día, tenés una edad para dormir en casa. Y mañana a la mañana programas otra vez. Es decir, yo puedo hacer un marcha atrás en cosas, estoy a tiempo. Antes nosotros decíamos con mi hermana, hace años atrás, 5, 6, 7 años, que la computadora estuviera en un lugar familiar. Claro, esto hoy no lo podemos decir más, pues todos tienen celulares que tienen todo adentro. Ahora, es los 10, los 9, los 11 la edad que un chico tiene un celular con funciones que le permiten entrar, por ejemplo, en internet y ver pornografía. Esto es algo que nos tenemos que plantear nosotros. Mis sobrinos más chiquitos, una tiene 11 años y me dice, soy la única, de otro colegio, soy la única que no tengo Facebook, mamá no me deja tener Facebook. Y bueno, es la edad a los 11 años de tener Facebook. Sí, no se puede hasta después de los 14, pero los padres, si autorizan, el chico entra a través de sus padres. Entonces, mienten la edad. Entonces hay cosas que, bueno, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, el mundo es así, todo, pero en casa estas cosas, pocas, no muchas, pero estas cosas van a ser como queremos nosotros. La comida, sea que estemos juntos, que estemos separados, una comida por día, tiene que ser familiar, como esté compuesto el grupo familiar. Es el momento donde uno comparte la vida, habla, conversa, opina. No puede ser que cada uno se vaya a comer con su bandeja, o que cada uno se vaya a comer, que coma con el celular, o que siempre la tele esté prendida. Puede ser que uno diga, hoy hay un partido de fútbol, o no sé, qué sé yo, hoy vemos, hoy termina, hoy vemos. No, todos los días comemos mirando la tele. Entonces, hay cosas que uno tiene que empezar ahora. Nunca es tarde, pero hay que empezar ahora, porque educación de la afectividad, educación de habilidades vinculares, tienen que ver con la sexualidad humana. Poneme la siguiente que también habla de eso. Dale, fíjense, uno como docente, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que sabe como docente y como docente en el tema de la sexualidad, que sabe que un chiquito tiene que ir aprendiendo? Conocimientos, información adecuada. A veces tenemos miedo de que la información haga precoces ciertas experiencias. Es absolutamente al revés. Un chico que está bien informado, ese chico puede tomar decisiones con más libertad y con más responsabilidad. Y qué bueno que los conocimientos los reciba en un entorno que lo quiere y que lo cuida, como es la casa y el colegio. ¿Qué? Claro, entonces es importante saber que los conocimientos los tiene que recibir. Yo entiendo que muchos padres dicen, mi chiquito es el primero en casa, es el primer nieto, no tiene primos mayores,
está en otra con respecto a tanto tema que le van a hablar. Pero la verdad es que si no lo recibe de nosotros, lo va a recibir del compañerito o de la computadora. Entonces, qué bueno que la información adecuada la reciba de nosotros en un contexto de valor. Y entonces dirá, sí, pero yo sigo jugando a la pelota y no me importa. Pero ya recibió un mensaje que sabemos que es de cuidado. Hay una habilidad importantísima que es la habilidad, cómo me relaciono con el otro, y esto tiene que ver mucho con la adolescencia, donde los chicos, sobre todo, les cuesta mucho acercarse al otro sexo. Entonces, a veces, por internet o chateando, se dicen de todo. Cuando tienen que hablar cara a cara, no saben hablar con el otro. Pero cuando van a chapar, chapan de cualquier manera también. Ahora, hablar no. Entonces, el hábito de poder expresar los sentimientos, de poner palabras, tanto poner palabra al enojo como poner palabra a la timidez, es importantísimo, porque justamente la sexualidad es lenguaje. ¿Y el lenguaje de qué? Puede ser el lenguaje del amor, que es el sentido profundo de la sexualidad, pero puede ser el lenguaje de cualquier otra cosa. Te uso, usame, es diversión. Entonces, poder poner palabras para expresar sentimientos tiene que ver con la sexualidad humana. Después, ¿cuál es nuestra mirada de la sexualidad? Cada uno tiene una historia mejor construida o peor construida, mejores experiencias o peores experiencias. Entonces, poder empezar a plantearme que yo quiero que, más allá de que mi historia a lo mejor no sea tan buena, que mi hijo tenga una mirada positiva de la sexualidad. Y tener una mirada positiva significa que valora la sexualidad. Este exceso de genitalidad que hablan los medios no hablan de valoración de la sexualidad. Lo que se valora se cuida. Lo que no se valora es lo que se descuida, se muestra, se usa, se expone. Lo que se valora se cuida. Entonces, que nuestra mirada sea una mirada valorativa de la sexualidad. Después, otro tema típico de la adolescencia en la que van a ir entrando sus hijos es el tema que de lo propio de un adolescente que dice, a mí no me va a pasar, la despreocupación, la negligencia. Entonces, si tienen ya hijos adolescentes, verán que las chicas salen, a lo mejor con el pelo mojado, con una remerita sin mangas, porque se usa eso, a estar 2 horas paradas para entrar a un boliche, muertas de frío en julio. Eso es negligencia pura, esa es despreocupación pura. Entonces, ir entendiendo que el cuidado de la persona, que el cuidado de los hábitos, que el cuidado del dormir, que el cuidado del comer, que el cuidado de la salud. Después, ¿cómo hago para hablar de por qué el alcohol no es bueno en la adolescencia? ¿Por qué fumar no te hace bien? Si yo no tengo claro lo que es esto de un desarrollo óptimo frente a la tendencia propia del adolescente de la omnipotencia. A mí no me va a pasar nada, me subo en un auto de alguien que maneje borracho, pero a mí no me va a pasar nada. ¿Cómo hacemos para que un chico diga, si estás borracho yo no me subo a tu auto y llamo a casa que me vengan a buscar? Es decir, este cuidado de tu persona porque sos valioso. Y por supuesto la sexualidad tiene que ver con la educación, con el respeto, con la ética, frente a una sexualidad que hoy es absolutamente egocentrista, es decir, está centrado no en un encuentro con el otro, sino en sentir experiencia yo. Un chico chapa, una chica chapa, ¿saben lo que es chapar? Es besar sin ningún compromiso. Claro, claro. Bueno, este de chapar, no, pero eso es, claro. Bueno, esto de chapar tiene que ver con excitarme con vos, pero a mí no me importás vos, a mí me importa lo que yo siento. A mí me importa sentir sensaciones de excitación sexual. ¿Quién sos vos? No importa, puede ser vos, otro. Por eso hacen competencia los varones, que la sexualidad la viven como una cosa de competencia y de ver quién logra más. Es yo chapé con 4, yo con 5, yo con 1. Pero ¿ustedes creen que...? Claro, que creen que les importa quién es la chica. No, lo que les importa es que ante su compañero ellos creen que son unos machos. Entonces, bueno, esto es una mirada absolutamente centrada en uno mismo de la sexualidad. Y el camino evolutivo de la sexualidad madura es ir abriéndome al encuentro de una persona que es distinta a mí. Entonces, todo esto es lo que los chicos a lo largo de los años escolares es lo que tendrían que ir adquiriendo, y que el colegio esto lo tiene claro en esto, a que los docentes vamos en momentos evolutivos, vamos trabajando con los chicos, con sus hijos, todos estos temas, pero esto tiene que ser un trabajo conjunto, colegio y familia tirando para este lado, ¿no? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna cosa más que quieran preguntar?
Sí. Cada vez que por ahí, qué sé yo le digo, no sé, tal cosa, Juan Martín, ¿qué te parece, no? Estamos hablando sobre el tema, digamos, de sexo, cuando surge, digamos, alguna publicación o algo, él me dice, ay, mamá, no hables de esas cosas, y se pone colorado y se va. Yo digo, no, vení que vamos a hablar. Y él es como que me vive escapando, y se ríe y se va. Entonces, ante esa cosa, yo digo, bueno, ¿qué hago? Por ahí, digamos, lo sigo, insisto, y él, digamos, es como que tiene una negativa de decir, no, con mi mamá no, porque es como que le da muchísima vergüenza. Y ahí es cuando me surge, digamos, la duda esta, si insisto o por ahí, digamos, lo dejo o queda ahí. Pero, digo, ay, qué sé yo, a mí me gustaría que por ahí podría hablarlo más abiertamente, y después pienso, que bueno, yo a los 15 años también, directamente ni lo hablaba, y eso me genera, digamos, tranquilidad. Claro, es que es así como la mamá, la adolescencia es el nacimiento de la intimidad, y este sentimiento de intimidad es que hay un ámbito mío privado que ya no soy tuyo. Entonces esto hay que cuidarlo, y decir, yo entiendo, y tratar de no decir, vamos a hablar de sexo hablando de vos. Así, cuando hablemos de sexualidad, hablemos de la tele, hablemos de la radio, hablemos de las noticias. Entonces lo sacás de la cosa personal, pero lo que vos decís, él después lo va a vivir en su vida personal si adhiere a tus valores. Pero enfrentarlo a quiero hablar de sexo con vos para que vos te comportes de esta manera cuando... No, un chico no va a hablar de sexo oral con sus padres. Conmigo lo puede hablar acá porque yo soy una persona afuera, pero con sus padres le da una vergüenza espantosa. Un chico en un colegio nos pasó una vez, esto lo contaba un padre, ¿no? Que el chico le dice, bueno, tenía mucha confianza con su padre, 14 años, y estaba, no sé qué, había salido sobre el sexo oral, y el chico le dice, papá, ¿vos esto lo hacés con mamá? Entonces el padre largó con todo un mensaje de la intimidad y de no sé qué, y de qué sé, todo esto, y el chico lo escuchó y dice, ah, está bien, lo hace con mamá. Pero los chicos son increíbles, increíble la cosa que preguntan, increíble. Pero bueno, hablar de intimidad no significa que uno le va a contar su vida sexual a su hijo, de ninguna manera, pero de ninguna manera. Significa, respeto tu intimidad, respetá la mía, podemos hablar de todo. A veces un hijo o un alumno puede acercarse por un tema privado, jamás público, para hacer una pregunta en donde uno sienta que puede poner un ejemplo de cómo uno ha ido creciendo. Pero hablar de sexualidad no es hablar de intimidades. A ver, contemos las intimidades de cada uno. Nada que ver. Me pasó acá en el colegio hace unos años atrás, trabajaba con un par, que era un chico mucho más joven que yo, podía ser mi hijo, y estaba en una unidad, yo tengo una unidad que es el tema de la sexualidad humana, en quinto año, y entonces los chicos que lo veían a mi compañero Pablo mucho más cercano a ellos y como que dudaba un poquito más, le dicen, Pablo, ¿vos sos virgen? Y entonces Pablo, de ninguna manera eso se contesta, porque nosotros tampoco se lo vamos a preguntar a ustedes. Esto tiene que ver con la intimidad de cada uno. Ni yo les voy a preguntar a ustedes sobre su vida sexual, ni ustedes nos preguntan a nosotros sobre nuestra vida sexual. Esto es el ámbito de la intimidad, que uno lo cuida, y puede ser que lo converse con una persona con la que yo me sienta cuidada o cuidado, o a quien tengo que cuidar explicándole algo más. Nunca en público y mayoritariamente. Así que bueno, estas son cosas que uno tiene que tener claro. Fíjense, algo típico que hacemos las madres, que entramos a los cuartos de nuestros hijos y por ahí dicen, ay, mamá, salí, que me estoy cambiando. Ay, yo te vine a hacer, qué sé yo, le digo. Y en realidad después le digo que quiero que respete mi intimidad. Yo la verdad que tendría que decir, discúlpame, me olvidé de golpear. Porque también le voy a exigir que golpee mi puerta o que golpee la puerta del baño. Entonces tengo que hacer lo mismo con él, para que él también descubra, él, ella, que tiene un valor de su intimidad que tiene que ser cuidada. Justo sobre eso te iba a preguntar. Yo tengo, bueno, sí, los dos más grandes tienen número 11 y 15. Y a partir del secundario, bueno, mismo, se las
instante te cambian la pantalla, con lo cual nunca podés ver si está haciendo tarea o no. ¿Hasta qué punto respetable que estén en su cuarto con la puerta cerrada o promover que no esté tan cerrada la puerta? Es difícil, yo creo que estas cosas hay que hablar. Respetarles la intimidad, pero si los dejo todo el tiempo No, claro, no, tal cual. Exactamente, yo creo que acá lo mejor es ir con la verdad. Decirle, mira, la computadora es un elemento valiosísimo, pero si uno la usa mal, nos puede dañar. Yo sé que esto despierta tu curiosidad y además provoca sensaciones lindas, porque la excitación sexual es una sensación linda, no es una sensación fea. Yo lo único que quiero que sepas es que no es en la pornografía donde vos vas a aprender lo que es el amor humano. El amor humano tiene dos elementos, que es la pasión y es la ternura. Y la ternura, como elemento constitutivo de la sexualidad, no se aprende en pornografía. Y vos estás queriendo aprender cómo ser varón. Entonces, ¿alguna vez vas a ver pornografía? Porque para estar como tu compañero, para no ser diferente, para tener un tema, esta cosa de que el chico, el sentido de pertenencia. Pero vos podés elegir cómo querés crecer. Uno puede elegir creciendo mirando pornografía todos los días y otro puede elegir creciendo donde hace muchas actividades que le producen placer, el deporte, los hobbies, la música, el estudio, ayudar en casa, lo solidario, y a veces va a mirar algo, pero este es un mensaje esencial de la adolescencia. Vos elegís cómo querés crecer. Vos elegís con las decisiones cotidianas en qué varón o en qué nena te querés ir convirtiendo. Entonces, yo creo que el tema de la intimidad hay que respetarlo, pero también un chico tiene que saber que un padre en el ámbito de la casa, cuando un chico está trabajando con las computadoras, está haciendo sus deberes, puede entrar al cuarto, puede preguntarle, porque es tu tarea, tu responsabilidad acompañarlo y educarlo. Pero bueno, si el chico está con la puerta cerrada, golpear, no entrar y meterse así de golpe. Sí. Sí, otro tema con la intimidad, de cómo cuidan su intimidad hacia el padre, con respecto a Facebook y a las demás redes sociales, sin embargo están poniendo todo ahí. Claro. O sea, no nos permiten a los padres, un poco atendiendo lo que dice Valeria, mirar su muro, ni siquiera la pantalla que están viendo. Quizás no están viendo pornografía, están comunicándose con los demás chicos, son los adolescentes y también los más chiquitos, que pasan con Google Maps y demás. Entonces, y me dice, por favor, respetame mi intimidad. Esto es privado. Privado para los papás, pero para los compañeros. Claro. Bueno, es complicado, sí, porque además ahí es decir, si es privado, vos tendrías que pensar a qué pocas personas vos vas a compartir esta información que estás compartiendo y no a lo mejor una red social que se entera todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no es un tema que yo manejo, que es el de las redes sociales. Sobre el tema de sexualidad, ¿alguna pregunta, alguna duda más que quieran que les conteste? ¿O alguna preocupación que tengan? Sí. Yo le traía a Elena al colegio y le digo, ¿por qué estás en una casa que así? Una charla sobre sexualidad. Ah, bueno. Tan temprano. Sí. ¿Qué persona? Sí, le digo, ¿de qué van a hablar? O por la hora. Ah, bueno, pero ¿de qué van a hablar? Pero vos ya sabés todo. Es otro lado. Tu hijo me preguntó a vos. Yo digo, me parece que no, le digo, porque yo nunca tuve un hijo varón de 9. Claro, esa es la respuesta. Sí, no, nunca tuve un hijo de esta edad. Ah, Claro. Y me viene a buscar papá, ¿no? Ay, viste, esto no. Ay, sí. Pero ellos saben que estamos hablando. Sí, y es bueno que sepan y que uno vuelva y cuente un poco, decir, bueno, sabés que me gustó, sabés que vas a recibir una charla, qué lindo que se pueda hablar de este tema con naturalidad. Lo que les parezca a ustedes, como para empezar a abrir puertas de que es un tema del que podemos también conversar. Y también uno puede decir de golpe, no sé. Es decir, un chico pregunta, decir, la verdad que no sé, yo nunca me contaron esto del chico, déjame que yo también voy a llevar.
que investigo. Por ejemplo, si un chico se anima a preguntar sobre el sexo oral, ¿qué le contesto de esto? Mira, la verdad que no sé. No era un tema que jamás se hablaba en mi infancia. Déjame que me fije. ¿Cómo? Lo único que si yo digo, déjame que me fije, déjame que investigue, déjame que busque un libro, después volver. No decir, listo, saqué el tema de encima y nunca más. Porque ahí el chico dice, con los viejos estos temas se ponen tan nerviosos que, no, con los viejos no. Y volver con el tema. Pero uno puede decir, no sé. Como también puede decir, mirando tele, ay, la verdad que esto que estamos viendo, esta escena que se alarga y se alarga, a mí me hace sentir incómoda. Poder decir que uno se incomoda. No está mal, no es que uno la modernidad significa que uno tiene que ser superado de todo. Esto me incomoda porque que vos lo veas a lo mejor si estás mirando este programa con tus amigos o tus hermanos, bueno, pero yo con vos, la verdad que me siento incómoda. Cambiemos un poquito y volvamos después cuando pase toda la escena del dormitorio. Y está bien, si eso somos nosotros, no tenemos que cambiar para que el chico crea que somos modernos. Justamente, ir creciendo es ir convirtiéndonos en una persona distinta de cuando éramos niños. No que nosotros tenemos que hacer como es el chico súper canchero y súper... porque no somos así. Y que en eso también sentirse con la libertad de decir esto, o esto me incomoda, esto no lo sé, esto lo voy a preguntar y averiguar. Sí. La charla la van a tener el año que viene. Los de quinto la van a tener en el año que viene. Porque yo lo que escucho, por lo menos lo que me transmite mi hija, es que hay preguntas en el aula que surgen, no solo en el recreo, sino también ante profesores. Entonces, uno nota una disparidad de interés o por lo menos de información de los chicos. Hay preguntas que no te zafaste, por lo menos lo que ustedes dijeron que algún profesor le contestó a algunos chicos. No, bueno, ya eso no te lo puedo contestar. Entonces le preguntás, Pipe, bueno, ¿qué preguntaron? Claro. No, yo no te voy a hacer. Ni se te ocurre. Entonces uno no sabe hasta qué punto dar información. Claro. O bueno, entiendo que acá lo están manejando, tratando de canalizarlo en una charla más formal, pero también se van dando situaciones muy particulares en cada grupo. Eso. Para mí esto es un tema para hablar con el colegio, porque hay veces, nosotros siempre esta charla la dábamos en 6º grado, ahora hay colegios que nos están pidiendo que la bajemos a 5º y empezamos a hacerlo. Y esto depende un poco de los grupos, de las situaciones que están viviendo y de una decisión institucional. Lo que no se tienen que quedar es con la duda de preguntar al colegio a ver si no sería conveniente o no. Pero, digamos, la charla es la misma, porque la información es la misma. Así que eso depende más que nada de cómo lo va viendo la institución. A mí me parece muy importante porque ayuda a unar criterios. A veces nos pasa que el colegio está dando una visión de este tema a la cual muchos padres adherimos y hay otros padres que no. Sí, claro. Y el chico recibe mensajes contradictorios, ¿no? Y son los compañeros de nuestros hijos los que claro. están recibiendo ese mensaje. Entonces cuesta mucho remontar eso. Sí, pero esto es inevitable. Esto va a ser así siempre. Y claro, esto ayuda, pero de hecho va a seguir siendo así porque hay chicos que a veces son los últimos de hermanos grandes y tienen una información que no tiene el nuestro, que es el primero, o de padres que son más ausentes o más liberales y nosotros somos más cuidas. Los estilos familiares son tantos como tantas familias hay en el colegio. Lo que uno tiene que tener claro es lo que uno quiere para su familia y poder estar atento, sí, cuando escucho de golpe ciertas informaciones que me parecen distorsionadas, de poder, tomar esto y poder decir, bueno, mirá, te escuché decir esto una mala palabra brutal en el auto cuando hago el trayecto a casa, decir, mirá, no sé si vos sabés lo que quiere decir esto, a quién estás a lo mejor ofendiendo cuando decís tal cosa, y meter nosotros nuestro mensaje valorativo, eso tiene que estar siempre, ¿no? Pero te va a pasar. Este chiquito habla así, este otro así, esta nena no sé cuánto, la mía no, y sí, estas cosas pasan. Sí. Y poder hablar entre nosotros, porque a veces el otro padre no se enteró por X circunstancia y no es que su estilo de familia era tan distinto, que por alguna razón se le escapó algo y poder decirnos, mira, te escuché de tu hijo o está pasando tal situación, porque a veces le haces un favor, no es tu medio. No, tal cual. Sí. Y saber tal cual.
padre se pone a la defensiva si siente que le atacan a su hijo, pero la verdad que es con esto de crecer, sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, creo que hay una más para terminar. No me acuerdo si viene en este orden, a ver. Esta que es de una psicoanalista francesa que ya murió, François Dolto, que me parece que es la tarea que tenemos por delante, ¿no? La paternidad fisiológica fue solo un comienzo. Es el amor reiterado, miles de días y docenas de años, lo que forma y constituye la paternidad verdadera. Esta es nuestra tarea. Nuestro camino en esta vida es cómo como padres nos vamos formando para educar en el amor y en la firmeza a nuestros hijos para que sean personas de bien. Así que me parece que bueno, esta es la tarea en la que estamos. Es ardua, sin lugar a dudas, pero es maravillosa, y cuando los hijos van creciendo uno va viendo que valió la pena, aunque en el momento en que está y que no duerme y se tiene que levantar y tiene que poner límites y los portazos, los llantos, porque no me dejaba, porque eso te odio, bueno, esta es la parte que uno tiene que ir pasando, que es la parte esta que comienzan los chicos, que es la pubertad. Bueno, no sé si tienen algo más o damos por terminada. Muchas gracias y nos estaremos viendo.